Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí un día más para poder alabar y glorificar su santo nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios. El libro de Efesios, vamos a seguir con el libro de Efesios, o la carta o la epístola de Efesios. ¿Quién se recuerda quién escribió la carta o la epístola de Efesios? ¿Quién se recuerda? A ver, levanta la mano. Solo la pastora se acuerda. ¿Nadie más se acuerda? Ya llevamos 2 capítulos, 4. Como que lo está diciendo la hermana en su voz, la hermana Gadi. Fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Amén. El apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios. Amén. Y cubrimos el capítulo 1, el capítulo 2. Y ahora vamos a empezar con el capítulo 3. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios para comenzar. Y antes de comenzar, todos tenemos Efesios capítulo 3. Yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente, así que si tienes su Reina Valera, puedes seguir ahí, o si no, también está en la pantalla. Amén. Antes de empezar, vamos a hacer una breve oración para comenzar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por un día más de vida. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te pido, Señor, que nos hables, Señor, en esta tarde, Señor, a través de tu palabra, Señor, que me use, Señor, que sea un vaso, Señor, o barro, Señor, en tu mano, Señor, y que me moldees, Señor, a tu parecer, Señor, y que tú hables, Señor, a tu pueblo a través de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que esos oídos, Señor, esos ojos, Señor, sean abiertos, Señor, y que esta semilla, Señor, que es tu palabra, Señor, llegue a cada corazón y sea una semilla, Señor, que caiga en buena tierra y de fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Efesios capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 13. Amén. Efesios capítulo 3, del 1 al 13, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, a propósito doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes lo escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha revelado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles
que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. El tema de esta tarde es elegido para soltar la sopa. Elegido para soltar la sopa. Amén. O en inglés sería chosen to spill the tea. Amén. Entonces, elegido para soltar la sopa. Vamos a empezar desde el principio. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer versículo por versículo, viendo lo que Dios nos quiere dar. Amén. Y vamos a ver el versículo 1. Y la primera frase que Pablo nos dice, cuando pienso en todo esto. Entonces, Pablo nos dice, cuando pienso en todo esto. Y si recordamos, Pablo fue el que escribió esta carta. Y al escribir esta carta, ¿verdad? En aquellos tiempos no habían capítulos, no habían versículos. Entonces lo que se está refiriendo él cuando dice, cuando yo pienso en todo esto, es lo que había escrito anteriormente en el capítulo 2 que acabamos de hablar hace 2 semanas, capítulo 2, versículo 13 y 14. Amén. Capítulo 2, versículo 13 y 14, ¿me lo pones ahí, por favor? Capítulo 2, versículo 13 y 14, mire lo que dice. Entonces, esto es lo que él está pensando cuando él dice, cuando pienso en todo esto, es esto. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. ¿Hablando de quién? ¿Se acuerdan del tema de hace 2 semanas? Era de chusma a hijos, ¿verdad? Cuando pienso en todo esto, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Entonces, cuando pienso en esto, eso es lo que está diciendo Pablo, cuando yo pienso en todo esto, y luego él iba a hacer una oración, él mismo se interrumpe, porque si vemos este mismo capítulo, Efesios capítulo 3, versículo 14, mire, dice, cuando pienso en todo esto, dice el 1, ¿verdad? Y el 14, lo mismo se repite. Entonces él se interrumpió. Cuando pienso en todo esto, lo que les acaba de decir, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Qué hermoso es eso. Entonces, en el capítulo 3, versículo 1, él se interrumpe a él mismo para hablarnos de este misterio que aún no se había revelado. Amén. Entonces, sigamos con el 3:1. Pablo nos está hablándole a esta iglesia en Éfeso. Amén. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. Me encanta esa frase, porque Pablo les dice, ¿quién se recuerda dónde estaba Pablo? Ahí nos da una clave. La pastora no cuenta. ¿Alguien más que ha estado en las clases? Él estaba, ¿qué? Preso, ¿verdad? Él estaba preso en Roma, ¿verdad? Por eso él dice, pero mire, lo interesante, él estaba preso en Roma por los romanos, ¿verdad? Pero ¿qué dice él? ¿Será que dice él, Pablo, yo prisionero de Roma? No, o sea que él, aunque estaba en Roma y preso por los romanos, él no les daba la gloria a ellos. Él dice, yo estoy preso porque yo soy obediente a Jesús. Y si esta es la decisión que Él quiere que yo esté aquí en este lugar, yo de todos modos lo voy a alabar. Porque soy obediente a Cristo.
es porque yo soy preso. Y si este es parte del plan de que yo esté en la preso en la cárcel, entonces eso es lo que yo voy a hacer, porque ese es parte de su plan. Y yo confío en el Señor, que esté en la cárcel, que esté en las montañas, que esté en la ciudad, que esté en un pueblito. No importa dónde yo esté, si ahí Dios me quiere, yo ahí voy a proclamar su nombre en alto. Y Dios lo usa grandemente, porque dentro de la cárcel Él escribió 4 cartas que ahora se encuentran en el Nuevo Testamento. Él escribió en la cárcel la carta de Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses y la carta a Filimón. 4 cartas el Señor lo usó dentro de la cárcel. Entonces, Él les dice: prisioneros de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. Entonces, quiero darles un ejemplo de cómo pensaba Pablo. Amén. Corrie ten Boom es una mujer holandesa. Ponme la foto de ahí. Tengo una foto de donde está la predica, el tema. Corrie ten Boom. Esta mujer vivió durante el tiempo de Hitler. ¿Quién conoce a Adolfo Hitler? ¿Quién ha escuchado de Adolfo Hitler? ¿Sí? Él es el que era los nazis, ¿verdad? El que mataron a 6 millones de judíos. Esta mujer era una mujer holandesa y su familia, que estaban bien cerquita donde estaban los campamentos alemanes, donde tenían a todos los judíos. Ellos eran cristianos y esta familia escondía, mire, aquí se metían, ella está enseñando, escondían a cientos de judíos para protegerlos. Y aquí le hicieron quebraron ahí porque atrás era parte de su recámara. Ahí escondían a los judíos. Hasta que un día los encontraron, los alemanes. Llegaban a tocar. Dice que ella cuenta su biografía y tenían 70 segundos, 1 minuto 10 segundos. No importa la edad, en veces imagínense para esconderse para ahí, meterse por ahí y estar escondidos. Y entraban los alemanes. Cientos de judíos, hasta que una vez los encontraron, mataron a toda su familia. Y a ella y a su hermana Betsy las llevaron a los campamentos de donde tenían los judíos. Esta gente era tan mala que horneaban a la gente en el horno, a los judíos. Esta gente era tan malos que ¿cómo se dice, pastora? En inglés se dice bayonets. Dígalo en español. ¿Quién conoce la bayoneta? La bayoneta es cuando los tenían el rifle, ¿verdad? Y cuando se les sacaba las balas, tiene una espada, esa se llama bayoneta. Sí, el juego de los alemanes era agarrar una niña o un niño como el tamaño de Chloe y con la bayoneta o con la espada lo metían ahí y hacían un círculo y tiraban al bebé y lo agarraban esa era la crueldad de esa gente en ese momento. Y ella y su familia estuvieron dispuestos a proteger, a ponerse en peligro por cuidar a estos judíos, y los agarraron y ella estuvo en el campamento donde tenían a esos judíos. Y ella sobrevivió para contar la historia. Y después de que sufrió todo eso, ella dentro del campamento hacía servicios secretos. Hicieron una película de esta mujer después que ella escribió su libro. Se llama The Hiding Place. Ella, Corrie ten Boom, ponme ahí el slide de Corrie ten Boom. Mire lo que dice ella. Escribió en su libro que consideraba que donde quiera que ella estuviera, esa era la parte del mundo a la que Dios quería que llevara el evangelio, incluso a los campamentos de concentración alemanes.
Esa también era la perspectiva de Pablo. Y eso se puede aplicar a nuestras vidas. Muchas veces estamos pasando por circunstancias que tal vez alguno de nosotros, yo no puedo entender la circunstancia que tú, Samuel, que hermana Gloria, que Tomás, que Navi, que la hermana Yasmín, cada uno de nosotros estamos pasando una circunstancia diferente, pero pensemos como Pablo pensaba, dice, yo estoy aquí por el bien de ustedes. Tal vez tu mujer estás ahí por el bien de tu esposo y de tus hijos. Tal vez tu hijo estás ahí para que puedas ayudar a tu mamá o a tu papá que sea salvo. Esa era la mentalidad de Pablo. Tal vez yo estoy aquí, póngase a pensar, aplique eso a su vida. Tal vez yo estoy aquí para animar a mis amigos. Tal vez yo estoy aquí para animar a mis compañeros de trabajo. Tal vez yo estoy aquí, estoy sufriendo, no tengo dinero, vivo en una trailita, no sé. Pero estoy aquí para darle el evangelio a mis vecinos. Esa era la mentalidad de Pablo. Yo estoy aquí en la cárcel y es ok, yo lo alabo. Ese es el plan de Dios. Y mientras estoy aquí, escribo cartas para el Señor. Carta que los anime, amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su hermana, lo tengo ahí. Ponme la cita de Betsy. Mire lo que dice su hermana. Su hermana murió en el campamento. Mas sin embargo, las últimas palabras que le dijo a su hermana Corey: no hay foso tan profundo que sea más profundo que ¿qué? Que el amor de Dios. No hay nada más grande, no hay problema más difícil, no hay circunstancia más complicada que el Señor no nos pueda librar de eso o ayudar eso, o el amor de Dios no es más grande que el amor de Dios. Amén. Qué hermoso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 2 de este capítulo, amén, capítulo 3, Efesios 3:2 dice: a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles. Ok, cuando dice a él, encargó de manera especial, o en la Reina Valera dice, administración de su gracia, ¿verdad? Él a lo que se está refiriendo es que ese era el ministerio de él, amén. Se refería al ministerio de él que fue único, amén. Y se le fue dado por Dios mismo, no por otra persona, no por Pedro, no por Santiago, no fue el ministerio. Creo que yo le voy a hablar a los gentiles, como que Pedro y Santiago y Juan ya se están enfocando muchos en los judíos, pues creo que me voy. No, Cristo mismo se lo dio. En Hechos capítulo 9, no vamos a ir a Hechos, pero en Hechos 9, léalo en su casa. Esa es la conversión de quién. Pablo era quién antes, ¿quién se recuerda? Saulo, él era Saulo de Tarso y Cristo le cambió el nombre, amén, ahora eres Pablo, le dijo, amén. Entonces esa era la conversión, pero sí vamos a ver, mire lo que dice Gálatas, que él fue el escritor de Gálatas también, la carta a los Gálatas, amén, a los de Galacia. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, me lo pones ahí, Gálatas capítulo 1, versículo, mire lo que dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en simple razonamiento humano. Lo que yo les hablo no viene de ningún humano. El 12, mire, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, o en vez, o mejor dicho, lo recibí
por revelación directa de Jesucristo. Eso es lo que pasa cuando Cristo viene a él, ¿verdad? Él iba en camino a Damasco, ¿verdad? Y Jesucristo se topa con Cristo mismo, ¿verdad? Y Cristo le da esa revelación que lo deja cegado por 3 días. No puede ni ver. Pero esa revelación se la dio Cristo mismo. Amén. El versículo 3, sigamos. Efesios capítulo 3, versículo 3. Dice, tal como antes lo escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Amén. Entonces, como nos dice ahí, tal como les escribí brevemente, a eso tal vez se puede estar refiriendo al capítulo 1, versículo 9 y 10. Efesios capítulo 1, 9 y 10. Él escribió toda esa carta, ¿verdad? Efesios 1, 9 y 10. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer, ¿qué? Su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. El 10 dice, y el plan es el siguiente. Todos juntos lean conmigo, este es el plan. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Entonces Él les escribe, este es el plan que Dios ha dado. Amén. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Entonces el 4 dice, cuando lean esto, vamos a leer el 4 y el 5. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo o el entendimiento que tengo de este plan acerca de Cristo. El 5, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Amén, qué hermoso es esto. Amén. Entonces viene Pablo y nos dice esto que les voy a decir ahorita, no me lo reveló, no se lo reveló a generaciones, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? A generaciones anteriores. No se lo reveló a generaciones anteriores. O sea que esto no fue revelado a Abraham. Hubieron partecitas que ellos recibieron. No fue revelado a los profetas que pensamos, aunque sí dice, mire, apóstoles y profetas. Ahorita vamos a ver a qué se refiere cuando dice eso, ¿verdad? Pero no se le dio, por ejemplo, a Isaías en la revelación completa, o a Jeremías, ¿verdad? O a los profetas del Antiguo Testamento. Ellos deseaban, Pedro dice que ellos deseaban saber el plan. Ellos sabían que había un Mesías, ellos sabían que había un plan, ellos tenían una idea general, pero todo el plan, ¿verdad? Me pongo a pensar como en una película de suspenso, ¿verdad? Que nos dan una partecita por aquí, nos dan otra partecita por allá, pero queremos saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Y ¡boom! Al último, ¡oh my God! Lo entendí todo, ¿verdad? Pero hasta el último minuto uno no sabe, ¿verdad? Entonces esto es lo que dice Pablo, esto no se había revelado todavía. Amén. No se había revelado todavía. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, dice, por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas? Ahora sabemos quiénes son los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos de Jesucristo. Amén. Y Pablo se cuenta entre esos apóstoles, aunque no fue discípulo. Él defiende su apostolado, como lo hemos visto. Amén. Él fue apóstol de Jesucristo. Amén. Él lo encomendó, Cristo le enseñó. Aquellos tuvieron 3 años, él tuvo 3 días, pero mire, aquellos solo pudieron con los judíos y él rasgó con todo el mundo, hasta acá llegó. Porque Dios lo usó. Amén. Entonces, apóstoles y profetas, podemos ver que se refiere a los líderes de la iglesia primitiva. Amén. En Hechos capítulo 13, ponme ahí Hechos capítulo 13, mire versículo 1, ahí están los profetas. Hechos capítulo 13, versículo 1, mire lo que dice aquí. Dice, entre los profetas y maestros, ahí están, mire,
de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban ¿quién? Bernabé, Simeón, llamado el Negro, pobrecito, mira, ese era su sobrenombre. Lucio de Cirene, amén. Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Entonces a estos líderes, a estos apóstoles se refiere cuando dice, a ellos se les fue revelado todo esto cuando Cristo acabó, cuando Cristo murió y resucitó. Ellos entendieron todo, y este mensaje se le dio específicamente a Pablo, amén, para los gentiles, porque Pedro, Juan y Santiago se enfocaban más en los judíos, amén. Sigamos con el versículo 6. ¿Quién vive, hermanos? Efesios 3:6. Dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos, aquí está el plan, ¿verdad? El plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en ¿qué? La buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Qué maravilloso es eso, amén. Entonces Pablo fue, el pueblo elegido de Dios, ¿quién era? Los judíos, ¿verdad? Israel, ¿verdad? ¿A través de quién? El Padre. Lo dijeron, el Padre Abraham, ¿verdad? Él fue el que recibió las promesas. ¿Y qué nos está diciendo Pablo aquí? Dice, ese plan desde el comienzo, ¿verdad? El plan que consiste que en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen en Cristo Jesús o en la buena noticia o en el evangelio, reciben esa misma herencia, reciben esa misma bendición, amén, gracias a Dios. Como les dije hace 2 semanas, pasamos de ser chusma a hijos, ¿verdad? Esa barrera que había, Cristo la rompió, amén, y ahora nosotros recibimos esas heredades que se le dieron, esas promesas que se le dieron a Abraham, amén, y a ese pueblo, ahora los gentiles son partícipes de eso. Eso era el plan, eso era el misterio que se le reveló a Pablo. Qué maravilloso es eso, amén. ¿Quién vive, hermanos? Amén. Ahora todos, por medio de Cristo, nosotros también nos convertimos en coherederos, dice la Reina Valera, amén. El versículo 6 dice, son coherederos. Los gentiles y los judíos somos coherederos. ¿Qué quiere decir coherederos? Que los dos, ¿verdad? Los dos heredamos, somos coherederos, tanto los judíos como los gentiles, amén. Recibimos eso, las promesas de Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29. Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29. Dice, ya no hay judío. Todos juntos léanlo conmigo aquí. Mire, ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno que en Cristo Jesús. ¿Se recuerdan? El primer tema de toda esta serie es que en Cristo ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. Mire lo que dice el 29. Mire, y ahora que pertenecen, ¿quién pertenece a Cristo? Amén. Ahora que ustedes que pertenecemos a Cristo son verdaderos hijos ¿de quién? De Abraham. ¿Quién vive, hermanos? Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece solo a mí, ¿verdad? Solo a los judíos. A todo el que está en ¿quién? En
Cristo. Amén. Qué maravilloso es su santa palabra. Mire, ese era el plan. Ese era el plan que Dios se reservó a Él mismo. Amén. Versículo 7 de Efesios 3. Vamos a leer del 7 al 9. ¿Quién vive, hermanos? Miren lo que dice. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarle a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Ok. So, Pablo, que ya dijimos que antes de que él fuera Pablo, él era ¿quién? Saulo, ¿verdad? Él era Saulo. ¿Y él qué hacía? Hermana Yasmín, ¿qué es lo que hacía Saulo? Perseguía a Cristo, a su iglesia, ¿verdad? Los perseguía para darles dinero, ¿verdad? ¿Para qué? Para matarlos, para encadenarlos, como dijimos, ¿verdad? Aquella vez, ¿verdad? Él le pidió carta al Biden, ¿verdad? Hey, dame esta carta porque quiero ir a matar a aquellos, ¿verdad? Al general, ¿verdad? A Roma. Él fue a Roma. Deme esta carta, deme esta autoridad para poder o arrestar o a matar a estos, porque estos están quebrando la ley. Poder de Dios. Por eso es que él se consideraba el menos, el más poco, el insignificante. Así lo dice el 8. Aunque yo soy el menos digno, él pensaba en lo que él hacía antes. Póngase a pensar en lo que hemos hecho antes. Tal vez no somos dignos. Tenemos una historia, no somos dignos. Todos. Nadie es digno de servirle al Señor. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos la hemos regado. Pero Dios en su gran misericordia usa un asesino de su propia iglesia, que asesinaba a su propia iglesia, para perdonarlo, tenerle misericordia, tenerle amor, tenerle gracia y usarlo. Así como usó a Pablo, nos puede usar a nosotros. Amén. ¿Quién vive? El 8 dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Él fue, de aquí saqué el tema, Él fue el elegido a soltar la sopa. Amén. Él fue el elegido a dar este plan, ¿verdad? ¿Qué es ¿Quién sabe ese dicho? Soltar la sopa, ¿verdad? Que han escuchado ese dicho, ¿verdad? Soltar el chisme, soltar, ¿verdad? Lo que no sea soltar la sopa, spill the tea, ¿verdad? Él fue, Sí, ya lo dijo, ¿verdad? Ya soltó la sopa, ¿verdad? Sí, entonces, Él fue el que Dios escogió al menos digno, al que no sentía él mismo que no tenía valor, el menos digno, lo escogió para dar este misterioso plan a la chusma, a nosotros, a los gentiles, que nosotros ahora somos coherederos de esas bendiciones. Amén. Qué hermoso y maravilloso es eso. Fui elegido, dice, para explicarle a todos el misterioso plan. El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. ¿Qué quiere decir eso?
que desde el comienzo Dios ya tenía planeado esto, amén. Él ya había pensado en esto, Él ya lo había decretado, Él ya lo tenía planeado, ¿verdad? Y no se lo reveló a nadie, como vamos a ver, ni a los espíritus, ni a los ángeles, ¿verdad? A los potestades en los lugares celestiales, ni ellos sabían. Él lo mantuvo secreto. Y Pablo fue el escogido a soltar la sopa. El 10 y 11 dice: el propósito de Dios con todo esto, mire qué maravilloso es esto. ¿Quién somos parte de la iglesia? Amén. ¿Cuántos somos parte de la iglesia? Amén. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. ¿A quién? A todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. El 11. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios decidió usar a su iglesia para revelar el plan de su salvación, amén, a través de Cristo. Ese era el plan. El plan era usar a Cristo para redimir a un pueblo que necesitaba redención, para unir a un pueblo que estaba desunido, para amar a un pueblo que estaba desechado, amén, para perdonar a un pueblo que era pecador ante el Padre Celestial, un pueblo que estaba separado del Dios, amén, un pueblo que necesitaba esa relación, amén. Y eso fue lo que el Señor decidió desde el principio y se lo mantuvo a Él solo. Mire, el 11 lo que dice, o el 10, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. ¿A quién? ¿A quién se lo iba a mostrar? ¿A quién? A los gobernantes y a Biden, ¿verdad? ¿O a Trump? No. ¿Quién es? Al diablo, a Satanás, a todos sus enemigos, a los ángeles que se apartaron de Él. Dijo: voy a usar a mi iglesia para revelarles eso a ustedes, para que vean que yo tengo el control, que yo tengo la autoridad, que yo tengo el poder, y puso a Cristo por sobre todos ellos, amén. Puso a su Hijo amado sobre todos ellos, amén. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Amén. Versículo 12, ya mero vamos a terminar. Miren lo que dice, qué hermoso es esto. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Amén. ¿Quién vive? Gracias a lo que hizo Cristo en la cruz, ahora podemos tener una relación con el Padre Celestial, amén. Podemos llegar a Él con libertad y confianza. En el Antiguo Testamento, cuando todavía no se había revelado todo esto, el Espíritu Santo solo descendía una vez en un lugar al año, una vez al año. Y si no estaba bien, el sacerdote caía muerto instantáneamente. Le ponían una campanita en los pies y un lazo, unas campanitas, porque no podían entrar ahí, porque el que entrara al lugar santísimo caía muerto. Pero gracias a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ahora podemos entrar y llegar a su presencia, no con miedo, no con temor, sino que con ¿qué? Con libertad y confianza. Ahora podemos tener una relación con el Padre Celestial por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Qué hermoso. Y todo el que está en Cristo puede entrar a ese lugar con libertad. Qué hermoso. Él nos perdona de nuestros pecados, nos hace santos. ¿Para qué? Y así nos permite entrar al lugar santísimo, donde está ¿quién? El Santo de Israel.
Amén. O donde está el santo, porque antes, como dije, moría inmediatamente. Amén. Y el versículo 13. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Hermanos, muchas veces nuestros sufrimientos, nuestras tribulaciones, nuestras dificultades pueden ayudar a los que están alrededor de nosotros, así como el sufrimiento. Me puse a pensar en esto ahorita, se me vino a la cabeza. O el dolor. La mamá, ¿será que pasa por dolor cuando va a dar a luz? ¿Madres? Pasan por dolor. ¿Pero qué? Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Vale la pena, vale la pena pasar ese sufrimiento, vale la pena pasar ese dolor para darle luz a su hijo, a su hija. Entonces, hay veces que Dios permite que pasemos por cosas difíciles. Tal vez los hijos se separan de los padres. Tal vez la esposa se convierte primero y sufre con el esposo que es inconverso. Tal vez el esposo se convierte primero y sufre con la esposa. Tal vez los hijos. Muchas veces los papás dejan a sus hijos y se van. Eso es free daycare. Los dejan ahí. Se van a disfrutar un ratito solos. Un poquito de paz, dicen. Y luego al rato regresan. Dios puede usar esos niños para tocar el corazón de los padres. Amén. Entonces Pablo dice, no se entristezcan. Amén. El 13. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas. Hermanos, no se desanimen a causa de las pruebas que está pasando, porque Dios puede usar esas pruebas para llevar a la gente que está alrededor de usted a los pies de Cristo. Amén. Hay que regocijarnos en esas pruebas, en esas dificultades, en esas circunstancias, sabiendo que si usted está en Cristo, si Dios está con usted, Él puede usar eso difícil, esa circunstancia, esa dificultad para bien. Recuérdenme ese versículo, hermana Nancy, ¿cómo es? ¿Todo le ayuda para bien? ¿Cómo es, pastora? ¿Qué? Ahí está, gracias. No se me venía a la cabeza. A los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. A ver, pónmelo ahí, Romanos 8:28 para terminar. Romanos, a ver si dijo la... Ahí está. Esta es la Nueva Traducción Viviente, así que es un poquito diferente, pero dice, si sabemos que Dios hace que todas las cosas que cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, su dificultad, su problema puede ser para bien. Amén. Pongámonos de pie. Ahí está en la Reina Valera. Y sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, en veces, hermanos, como Pablo, somos llamados a estar en la cárcel. En veces como esa mujer, Corrie ten Boom, que fue llamada, imagínense estar ahí en ese lugar donde horneaban a la gente. ¿Quién vive, hermanos? Ella estaba ahí y ella de todos modos estaba dispuesto a predicar el evangelio. Qué hermoso y maravilloso es eso, que Dios nos dé ese mismo valor de seguir adelante. ¿Cuántos queremos seguir adelante? Amén. A pesar de las pruebas,
a pesar de las circunstancias, a pesar de las tribulaciones. No siempre Dios nos va a librar, pero Dios sí puede usar esa dificultad para un bien. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor.